Lo primero que quiero hacer es calcular fuerzas fluidostáticas sobre superficies sumergidas. Si ustedes se fijan las gráficas que tienen en pantalla, van a ver que las fuerzas fluidostáticas sobre superficies sumergidas siempre son perpendiculares al área. ¿Sí? Fíjense, ya sea en un cubo, en una esfera, como en un cilindro, las fuerzas fluidostáticas siempre son normales al área. ¿Sí? Me estoy fijando, panel de la grabadora, llevamos 34 segundos, venimos mejor que otros días. ¿Cómo calculamos fuerzas sobre superficie? Para cursar este año nos pidieron que las teorías fueran una especie de híbrido entre las teorías tradicionales y las explicaciones de seminario tradicionales. Entonces estoy incorporando por ahí con cierta desprolijidad algunos conceptos que se ven en la explicación de seminario. Pero recuerden lo siguiente, ustedes hasta ahora calcularon fuerzas como el producto de la presión por el área, ¿sí? Si aplico derivadas, lo que puedo decir es que la derivada de la fuerza es la derivada de la presión por el área más la presión por la derivada del área. No estoy diciendo nada excepcional. La cuestión es que un diferencial de presión aplicado a todo el área no tiene sentido físico. Y si una presión puntual aplicada a un diferencial de área está relacionada con un diferencial de fuerza. La presión que yo tengo a una determinada profundidad sobre un diferencial de área me genera un diferencial de fuerza. Es decir, diferencial de presión por área no tiene sentido físico, eso lo eliminamos de nuestra expresión, por lo cual de ahora en más podemos decir que en esta materia el diferencial de fuerza es presión por diferencial área. En realidad, si trabajara vectorialmente, lo que tengo que decir es que el diferencial del vector fuerza es menos presión por el diferencial del vector área. ¿Por qué menos? Porque los vectores fuerza son entrantes a las superficies y los vectores área son salientes de la superficie, por eso el vector fuerza y el vector área tienen un signo menos acá, diciendo que uno va para un lado y el otro va para el otro. Tienen sentidos distintos. Insisto, este signo menos viene de considerar que los vectores fuerza son entrantes a las superficies y los vectores área son salientes de la superficie. También puedo decir que el diferencial del vector fuerza es menos presión por el diferencial área como escalar por el versor n o versor área. De manera tal que si ustedes quisiesen encontrar las componentes escalares que terminan armando el vector fuerza, la componente escalar en x, el f sub x, es f por el versor y, producto escalar, ¿sí? El fi es f por j y el efecto es f por k, ¿sí? Cuando yo tengo bien la geometría de las superficies, estas integraciones son muy fáciles. En el caso que tenga superficies de compleja geometría, lo que tienen que acordarse es que cuando calculan la fuerza en X, integran sobre las áreas proyectadas en el plano, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos superficies complicadas, recuerden que integramos sobre las áreas proyectadas en el plano. Vamos a hablar un poco ahora del principio de Arquímedes. Fíjense de qué época estamos hablando. Esto es mucho anterior a Newton y muchísimo más viejo que Euler, ¿sí? Estamos hablando de muchos años atrás. Arquímedes pudo desarrollar el concepto de empuje, pero no lo pudo desarrollar matemáticamente. Por eso en ese momento fue un principio. Ahora lo podríamos desarrollar y con la matemática que tenemos lo vamos a desarrollar sin ningún tipo de problema. ¿Ustedes recuerdan cuál era el problema que tuvo que resolver Arquímedes?
Sí, yo creo que me acuerdo. A ver, escucho opiniones. Estaba relacionado con saber qué tan pura era la corona de un rey. Exacto, Camila Maite. Me acuerdo de vos porque mi hija se llama Maite, vasca, como eso. Lo que dice Camila es cierto, es decir, le dan una corona a Arquímedes y tenía que determinar si era de oro o no. Entonces necesitaba saber la densidad de la corona. Y en realidad estaba elucubrando cosas en una bañera o en una tina de inmersión cuando se le ocurrió cómo resolverlo, y ahí surgió esa frase eureka que ya está dentro de la mitología. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar matemáticamente lo que para Arquímedes fue un principio y cómo podemos utilizar la idea de un experimento muy sencillo para ver si una corona es de oro, es de aluminio o es de madera, ¿sí? Fíjense, si tomamos un cubo sumergido, como el que tienen en la imagen, van a ver que la presión en la cara de arriba es menor que la presión en la cara de abajo, ¿eso se ve? ¿Sí? Por lo tanto, como presión es fuerza por área, la fuerza hacia abajo que tenemos en la tapa de arriba es inferior a la fuerza hacia arriba que tenemos en la tapa de abajo, ¿sí? Esa diferencia de fuerza, fíjense que el segmento F1, la flechita F1 es una flechita corta, la flechita F2 es una flecha un poco más larga. La diferencia entre F2 y F1 es el empuje, ¿sí? El empuje que recibe un cuerpo sumergido en el seno de un fluido estático o en equilibrio. ¿Qué pasa con las fuerzas laterales en las otras caras del cubo? ¿Se compensan? Se compensa exactamente. Piensen una fuerza acá, en esta cara y en esta altura, se compensa exactamente con una fuerza acá porque las presiones son iguales, ¿sí? Entonces, fíjense que las fuerzas laterales en un cubo sumergido se compensan. Lo mismo que en una esfera, las fuerzas laterales se compensan. Lo mismo que en un cilindro, las fuerzas laterales se compensan. No hay ninguna fuerza que haga que eso gire, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que le gusta pescar y va a pescar y tira una bollita, la bollita va a tener un movimiento hacia abajo, si pica, sí, pero la bollita se va a mantener subiendo y bajando, pero no va a estar dando vuelta. No hay ninguna fuerza que no esté compensada lateralmente y entonces que haya un torque y que haga que la bollita uno está pescando y está dando vuelta. Fíjense, es muy sencillo, pero en un objeto sumergido, la integral de presión por diferencial área en la cara superior no se compensa con la integral presión por diferencial área en la cara inferior, y esa diferencia de presiones es lo que genera el empuje. Ahora vamos a tratar de desarrollar expresiones que nos permitan calcular este empuje. ¿Cómo venimos hasta ahora? La grabadora sigue funcionando y me dice 8 minutos 50. ¿Sigo? Sí, dale. Avanzo un poco rápido acá. Fíjense, nosotros decimos que el diferencial vector fuerza dividido el diferencial área escalar es menos el versor área por la presión. Es decir, que la fuerza o el diferencial fuerza que el fluido ejerce sobre un elemento de área diferencial A es menos P por el diferencial A o menos P por N vector por diferencial A. Cuando yo integro a lo largo de todo el área mojada, encuentro la fuerza total. Recuerden que para calcular la fuerza en seca, multiplico el vector fuerza por el versor K y obtengo
la componente en esa dirección, en este caso Z, que es mi vertical, es la que me interesa. Obviamente, la única y leve dificultad matemática que vamos a tener para evaluar ese Z va a ser expresar el diferencial área para la geometría del objeto que yo tenga sumergido. Pero no va a ser muy complicado eso, ¿sí? Es una leve y es la única dificultad matemática que vamos a tener para evaluar esta integral. La idea es que esta fuerza Z nos termine dando 4/3 de pi por radio al cubo por la densidad por la gravedad, donde 4/3 por radio al cubo es el volumen de la esfera, la densidad es la densidad del fluido desalojado, no es la densidad del sólido, la densidad es la densidad del fluido desalojado, el producto de 4/3 de pi por radio al cubo por la densidad del volumen del fluido desalojado me da la masa del fluido desalojado y multiplicado por la gravedad me da la fuerza peso de ese fluido desalojado. Entonces a esta fuerza Z, 4/3 de pi por radio al cubo por la densidad del fluido desalojado, no la densidad del sólido, por la gravedad es lo que llamamos empuje. Vamos a ver cómo calculamos esto. Vamos a tomar un punto cualquiera en la superficie de la esfera. Esta es una esfera que vamos a considerar sólida, maciza, pero en realidad no nos importa nada qué es lo que hay adentro, salvo para el cálculo del peso de la esfera. Pero veamos en el exterior y tomemos un punto cualquiera, un punto M, que está a una distancia R, donde R es el radio de la esfera, a una distancia R del centro de coordenadas, que lo suponemos adentro de la esfera, ¿sí? Y está formando un grado, un determinado ángulo, este vector que va desde 0 hasta M, está formando un determinado ángulo con el plano horizontal y un ángulo que en realidad no va a ser este el que utilizamos en las cuentas, sino este, un ángulo con el plano vertical. El ángulo que vamos a utilizar para el movimiento horizontal es este, el que está graficado, y el ángulo que vamos a tener en consideración para el movimiento vertical o en el plano vertical va a ser este ángulo y no este que salió de esa imagen que sacamos de Google. Fíjense, vamos a tratar de decir en palabras nuevamente lo que veníamos charlando. Cualquier punto M de coordenadas rectangulares X y Z se puede representar por 3 coordenadas esféricas. Obviamente, si tenemos una esfera, no vamos a trabajar en coordenadas rectangulares, a no ser que haya algún revuelo extraño, pero lo ideal sería trabajar en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, un punto M queda definido por un radio, sin una distancia al centro, por un ángulo θ y un ángulo φ. El radio, el R minúscula, representa la distancia desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto en cuestión, en este caso M. Θ es el ángulo polar entre el segmento OM, es decir, desde el centro hasta el punto, y el eje vertical Z. ¿Sí? O sea que θ no es este, y no es este, recuerden eso, está mal el dibujito. θ es el ángulo polar entre el segmento OM y el eje vertical Z. Este es θ, no este. Y φ es este ángulo, el ángulo azimutal o ángulo diedro, formado por los planos XZ y el plano que contiene los segmentos OM y el eje Z. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Entre qué y qué va a variar φ? Escucho muy despacito, que no sé quién está hablando, Micaela. Sí. Micaela, se te escucha muy suavecito. Leandro algo escribió, pero en lo del chat me aparece y me desaparece. Tengo tantas cosas que no me dan los ojos para mirar para todos los lados. Si se fijan, phi va a variar entre 0 y 2pi. Va a hacer toda la vuelta.
En cambio, tita va a variar entre 0 y pi, porque la altura es, nos vamos desde abajo hacia arriba, ¿sí? O sea que tita va a ir desde 0 hasta pi, en cambio phi va a pegar toda la vuelta. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Fíjense, por ahí el lío puede aparecer acá cuando tenemos que armar un diferencial de área de una esfera. Y acá tenemos que empezar a recapitular un poco de todo eso que vimos hace tanto tiempo de los jacobianos y esas cosas. Para los que no se acuerdan, un diferencial de área en una esfera es el radio de la esfera por diferencial tita por un factor A por el diferencial phi, donde A es R por el seno de tita. Si reemplazamos A por R seno de tita, nos queda que el diferencial de área para una esfera es R cuadrado. Este R no es cualquier radio, sino el radio de la esfera, por diferencial tita por el seno de tita por el diferencial phi. ¿Sí? ¿Qué fuerza vamos a calcular? La única fuerza que vamos a calcular, ¿cuál les parece que es? Un poco lo dice el texto, es decir, las componentes. Fíjense que para algunas cosas yo digo, en una esfera tengo que plantear toda una esférica, pero a veces me cuesta menos entender el problema en cartesianas, aún en una esfera. Fíjense que yo digo, según los ejes X e Y, las componentes de la fuerza resultantes serán nulas al integrar sobre todo el área, porque a profundidades iguales, la presión es igual, entonces no hay, es decir, la fuerza neta, tanto en X como en Y, es decir, en las caras laterales, ya dijimos que se hace cero. Hay compensación de fuerzas gravitacionales, de fuerzas debidas a la variación de presión, eso se compensa en los laterales. Dicho de otra manera, no hay Cx, no hay Ci, tanto Gx como Gi es cero, por lo tanto la derivada parcial de la presión con respecto a X es igual a cero, y la derivada parcial de la presión con respecto a Y también es cero. O sea, lo único que no es cero es la derivada parcial de la presión respecto a Z, que es parte de lo que estamos buscando. Así que vamos a intentar calcular la fuerza neta en la dirección Z. ¿Cómo decíamos que calculábamos la fuerza neta en la dirección Z? El vector F en producto escalar con el versor K. Y eso era menos la integral a lo largo del área de presión diferencial área en Z. ¿Sí? Si yo me fijo, cuando desdoblo el diferencial de área por n diferencial A y hago K por n, este producto escalar es igual al coseno de tita. Dicho de otra manera, la fuerza en Z es menos la integral a lo largo del área de P coseno de tita diferencial área. Pero yo ya tenía una expresión para el diferencial área. Cuando reemplazo, me queda una integral del área que en realidad es una integral, tendría que ser una integral doble, y fíjense que una de las variables va entre 0 y pi y la otra de las variables va entre 0 y 2 pi. Entonces meto la expresión que había encontrado de diferencial área en esta expresión, pongo la integral de área, que es una integral doble, pongo los límites de integración y empiezo a laburar un poquito. Recuerden que en la clase anterior ya habíamos entendido de dónde venía esto, de un perfil de presiones en un fluido
estático o quieto. Habíamos dicho que la presión en cualquier profundidad menos la presión en un punto de referencia era igual a menos la gravedad por la densidad del fluido por la posición en el punto donde yo quiero calcular la presión menos la posición en el punto donde sé la presión de referencia. Es decir, yo sé que aún en un Z0 la presión es P sub 0. Esa es mi condición que salió de la integración. Esta es mi condición de contorno. Yo decía, lo que conozco al momento de integrar la ecuación general de la fluidostática en una dirección, aparecía una sola constante de integración y decía que en Z igual Z sub 0, la presión era P sub 0. Ahora si consideramos que este Z sub 0 está en el centro de la esfera, o al menos a la altura del centro de la esfera, porque yo esto no lo estoy calculando para el sólido que conforma la esfera, sino lo estoy calculando para el fluido que rodea la esfera. Entonces si tomo como que Z0 en el fluido, este punto Z0 está a la altura del centro de la esfera, y digo que en ese punto la presión es P sub 0, tomo este Z0 igual a 0. ¿Sí? Ahí pongo mi eje de coordenadas. ¿Sí? En el centro de la esfera pongo mi eje de coordenadas. Recuerden que esto es calculado para el fluido, no para el sólido que conforma la esfera. Considerando que P0 es la presión en el centro de la esfera, tomo Z sub 0 igual a 0. Me queda esta expresión mucho más fácil. Y lo que yo sé, por geometría elemental, que la superficie de la esfera en Z siempre es R por coseno de θ. Entonces tengo la expresión de la fluidostática en función de R y del coseno de θ. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde estabas calculando la fuerza? ¿Cómo? ¿A dónde estabas calculando la fuerza? Exacto. Yo tenía una integral doble. Gracias, José. Vos seguís ayudando. Les comento qué es lo que yo veo. Yo tengo la pantalla del PowerPoint, por un lado. En un costadito tengo el panel de la grabadora que me dice que está grabando y que lleva 22 minutos. Y en un cuadradito de arriba aparece solamente el que está hablando. El resto yo los pierdo de vista y no me estoy viendo yo. O sea, ni siquiera sé si quedé centrado en cámara. Así que ustedes, tengo una cantidad de información muy limitada. Entonces, cuando alguien habla, digo, bien, hay alguien del otro lado en este momento. José tuvo la amabilidad de ayudarme y es el único que tengo en pantalla, ¿sí? Julio, fíjate que hay una manera que te deja poner pantalla completa de lo que estás compartiendo pantalla, flotante las cámaras y el chat. Yo veo 4 cámaras. ¿Vos ves 4 cámaras? Yo tengo participantes, chat y a 2 más. ¿Sí? Si pongo participantes, veo un listado de los participantes, no los veo. Si pongo chat... No, pero fíjate que hay una pestañita que muestra, no sé, como un recuadradito de video, uno partido arriba a la derecha me figura a mí. Pero él lo está compartiendo, no creo que pueda hacer eso. Yo estoy compartiendo, no, yo tengo forma de anotar sobre lo que estoy escribiendo, de ver lo que me preguntan en el chat, de ver los participantes del listado, y en este caso, por ejemplo, la estoy viendo solamente a Carmen, que es la que habló. El resto no lo veo, así que es medio raro. Si pónganse en la piel de un señor de la tercera edad, que en marzo empezó con Hangouts, donde le estaba agarrando la mano, pasó a dar clases por Jitsi Meet, donde le estaba agarrando la mano, lo pasaron a trabajar en Zoom, y donde le estaba agarrando la mano lo pasaron a trabajar por Cisco Webex. Todas las aplicaciones son bastante parecidas, pero todos esos truquitos se aprenden en horas de vuelo, y yo gasto muchas horas de vuelo cuando estoy como oyente en una clase, pero cuando los tengo a todos ustedes del otro lado, y ya estoy un poco más encorsetado, no quiero hacer líos, no quiero hacer cosas raras, veo muy poquitito y tengo poco manejo del programa todavía y muy pocas horas de vuelo, así que
es raro, ni siquiera me estoy viendo. En este momento la veo en un cuadradito chiquitito allá a la derecha y arriba a Carmen. Así que bueno, gracias y ayúdenme. Volvemos al caso. Yo tenía este perfil de presiones que sabía de integrar la ecuación de la fluidostática teniendo como única variable la derivada parcial de la presión en Z con respecto a Z. La derivada parcial de la presión con respecto a Z. Tomaba que a la altura del centro de la esfera en el fluido, el Z sub 0 era 0, ahí metía mi centro de coordenadas, obtenía una expresión un poquitito más sencilla para el perfil de presiones, reemplazaba Z, que era bien cartesiano, por R coseno de θ, que es bien esférica, y obtenía una expresión más esférica que cartesiana para calcular la presión a cualquier radio y a cualquier ángulo θ. Eso lo metía en la integral de menos la integral doble de presión por todo el choclo ese de diferencial área y aparecía esto. Hago algunos revoleos. Estos revoleos, cuando uno los ve escritos, dice, ah, qué bárbaro, pero si tienes que hacer este revoleo en un parcial o en un final realmente, es decir, yo no sé si tendría esa lucidez para acordarme que para simplificar el coseno de θ por diferencial θ es d por diferencial seno. Yo esas cosas no me las acuerdo. Entonces, cuando uno las ve en una resolución, dice, ah, qué bárbaro, qué fácil le quedó, pero yo esto no se me hubiera ocurrido en mucho tiempo, ¿sí? Así que sepan que estas resoluciones a alguien le llevaron muchas horas de pensar y ver cómo tratar de simplificar estas expresiones, pero la idea era de poner todo en función de seno o en función de coseno. La fórmula acá se va poniendo un poco más sencilla. Cuando integramos entre 0 y pi y entre 0 y 2pi, hacemos las integrales y fíjense a que llegamos. Fz es 4/3 de pi, radio al cubo, densidad del fluido por gravedad. Eureka. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Jimena. ¿Esta ecuación vendría a quedar general para las esferas? Esta ecuación queda general para las esferas, pero si vos tenés un cubo, lo único que cambiás es el volumen. Claro, perfecto. Si O sea, tenés sería un más cilindro, general y cambiar el volumen. es decir, lo que nosotros sabemos, y que eso sí lo determinó Arquímedes, es que la fuerza hacia arriba, la fuerza Z, es igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? Y eso, yo acá pongo 4/3 de pi por radio al cubo, porque estoy hablando de una esfera incompresible. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a los buzos? Los buzos normalmente tratamos de tener una flotabilidad neutra. Es decir, tratamos que mi peso sea igual al empuje. Si el peso es igual al empuje, yo estoy ingrávido en el mar, me puedo mover en 3 dimensiones, hacer cuenta de que vuelo, con muy poco esfuerzo me muevo de un lugar a otro, y eso es lo que hace del buceo algo tan relajado, y eso es lo que permite que dinosaurios como yo todavía buceemos con placer y con seguridad. Lo que un buzo busca es que la Fz, el empuje que recibe, sea exactamente igual a su peso. Eso es muy fácil de calcular para un objeto que no se comprime. La cuestión es que cuando yo voy bajando en el mar, cuando yo bajo a 10 metros, ¿qué presión tengo alrededor mío? Más o menos, si bajé 10 metros. Puede ser que tengas la presión atmosférica más el peso de la columna de 10 metros de agua. Sí. Acuérdense que para agua dulce, unos 10 metros de profundidad generan una presión igual a la atmosférica. Es decir, yo estaba en superficie a presión atmosférica, bajé 10 metros, en 10 metros la presión se duplicó. ¿Sí? La cuestión es que mi empuje, yo estaba neutro casi en superficie, ¿sí? Yo me tiré del bote y estaba neutro comodísimo. Bajé 10 metros
la presión se duplicó, pero mi traje de neopren se comprime muchísimo. Y mi panza también se comprime muchísimo. Yo siento que el cinturón de lastre, ahí donde tengo todos los plomos, se me afloja. Si yo voy bajando, voy ajustando el cinturón de lastre. ¿Por qué? Porque yo no soy un incompresible. Al contrario, esta panza de cerveza que tengo es absolutamente compresible. Entonces yo bajé 10 metros, la presión se duplicó, pero como mi volumen se achicó, el empuje que yo recibía de abajo hacia arriba es mucho más chico. Y como mi peso es igual, yo me empiezo a ir para abajo como tiro. Entonces, si no influye un chaleco, o no influye algo que me recupere ese volumen que perdí, yo me voy para abajo y no salgo más. Entonces, los que buceamos, regulamos flotabilidad, regulando la magnitud de nuestras inspiraciones y expiraciones, y a la vez tenemos un chaleco por sobre el equipo donde le insuflamos aire o le sacamos aire para regular siempre que el peso sea igual en el empuje. Por eso los buzos trabajamos con un chaleco que se llama un chaleco compensador. No es un chaleco salvavidas, es un volumen que es un equipo, una parte del equipo que nos agrega y nos saca volumen de manera tal de buscar flotabilidad neutra, es decir, de buscar peso igual al empuje. Entonces, volviendo al tema, en este caso es el volumen de una esfera incompresible. Puede ser el volumen de un cubo incompresible o puede ser el volumen de un cilindro incompresible. Pero cuando empezamos a hablar de compresibles, es el volumen de fluido desalojado a la profundidad y por lo tanto a la presión donde ustedes quieren calcular el empuje. ¿Sí? Para los que buceamos, el empuje no es una fuerza constante porque nuestro volumen no es constante a distintas profundidades. ¿Qué pasa? Yo bajé 10 metros, ajusté el cinturón de lastre para que no se me cayeran. A 20 metros, ¿qué profundidad tengo? ¿Qué tontería estoy diciendo? A 20 metros, ¿qué presión absoluta estoy recibiendo? ¿A qué presión absoluta estoy sometido a 20 metros de profundidad? Tengo una atmósfera en superficie, a 10 metros le agrego otra atmósfera, a 10 metros tengo 2, a 20 metros tengo 3 atmósferas. Si tengo más o menos 3 kilos por centímetro cuadrado, es una presión enorme. De vuelta la panza se me achicó un poco más y yo ajusto un poco más el cinturón de lastre. Por ahí hago todo un buceo a 30, 35 metros de profundidad y cuando empiezo a subir, siento que el cinturón de lastre me va a cortar, parezco He-Man, porque mi panza, a medida que empiezo a subir, mi panza vuelve a su volumen original, lamentablemente, y el cinturón me queda ajustado. Entonces, van a ver que un buzo a medida que va bajando va ajustando el cinturón y a medida que va subiendo va aflojando el cinturón. Pero ese cinturón de lastre no es para irme al fondo. Ese cinturón de lastre es para hacer que mi peso sea igual al empuje. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Recuerden, este es el volumen de fluido desalojado y esta es la densidad del fluido desalojado. ¿Está? Una pregunta. Sí. En un momento nombraste presión absoluta. ¿No sería cuando estás a 10 metros una atmósfera nomás, si es de presión absoluta? No, la presión absoluta es la presión total, José. Y a 10 metros la presión absoluta que mi cuerpo recibe, la presión absoluta a la que mi cuerpo está sometido son 2 atmósferas, 2 bares, ¿sí? La presión manométrica es la que marca un manómetro. Un manómetro siempre marca la diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Si yo agarrara un manómetro acá, en este momento, abierto así, marcaría 0. Lo que marca un manómetro es la diferencia entre la presión absoluta en ese punto y la presión atmosférica. Y cuando yo voy a inflar las gomas del auto, normalmente ¿qué presión le ponemos a las gomas de un auto? Vieron que si vamos a la ruta por ahí ponemos 33, si andamos por ahí normalmente ponemos 30 y a veces para andar en Mar del Plata, inclusive algunos para sentir el auto más
blandito ponen 28. Si pongo menos, el auto se pone más blandito, pero las cubiertas se gastan mal y donde agarré un pozo rompí la cubierta. Si pongo más, las cubiertas se gastan mal también y el auto anda duro como una piedra y hace ruido por todos los lados. Pero normalmente una presión estándar para la presión de la cubierta de un auto son 30. ¿30 qué? Porque lo que vamos a la gomería le decimos, ponele 30. Libras. ¿Eh? 30 PSI-A o PSI-G. El gomero, ¿con qué me mide la presión, José? No sé cómo se dice, con un no sé cómo es. El camionero, José, perdóname, yo te veo a vos, te conozco, entonces por ahí hay mucho de la confianza. Yo como un plomo me mandás al diablo, ¿sí? Pues la cuestión es la siguiente. Normalmente el camionero le pega con un palo a las gomas y ya por experiencia sabe qué presión tiene. Pero el gomero, ¿con qué mide la presión de mis cubiertas? ¿Con qué instrumento? Con el manómetro. Con un manómetro. Entonces, si el gomero mide con un manómetro, ¿mide PSI-A o PSI-G? Acuérdense que PSI-A era absoluta, PSI-G, ese G viene de gauge, ¿sí? PSI-G. Exacto. El gomero lo que me da es PSI-G. Pero yo no puedo ir al gomero y decirle, ponele 30 PSI-G. O ponerle 30 pounds per square inch. ¿Sí? Recuerden, ustedes cuando estén en planta, ustedes que van a ser los ingenieros de planta, se tienen que poner a la altura de la gente con la que trabajan y no al revés. Ese caminito de ustedes de simplificar el lenguaje va a ser siempre hacia abajo y no esperen que el lenguaje sea de abajo hacia arriba. Yo no puedo ir al comer y decirle, poneme 30 PSI-G, porque se me va a matar de risa y no va a saber de qué estoy hablando. Normalmente hablo de libras, ponele 30 libras. En realidad, libras no es una unidad de presión. Es una forma en la jerga de decirle, ponerle 30 libras. El gomero mide con un manómetro, entonces lo que mide es presión manométrica. Y para que ustedes se acuerden, 14 libras y pico son más o menos un bar. ¿Sí? Póngale un número redondo, 15. 15 libras es un bar. 30 libras, ¿cuántos bares son? 2. 2. 2 bares. 2 bares. O sea, que las cubiertas de nuestros autos llevan 2 bares de presión manométrica, por lo tanto llevan 3 bares de presión absoluta. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Hay que recordar siempre la equivalencia entre PSI y bares, kilogramos sobre centímetro cuadrado, atmósfera. Hay las unidades son 1, 1,013, 1,023. Olvídense del tercer decimal cuando miden con un manómetro. Es decir, desde esa forma bestial de ver las cosas, un bar, una atmósfera, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado son aproximadamente lo mismo y son iguales a 1. ¿Sí? Entonces, en esa relación 1 a 14 y pico, casi 15, si mi cubierta tiene 30 libras, tiene 2 bares de presión manométrica, tiene 3 bares de presión absoluta. ¿Eso se entiende? ¿Tienen idea qué presión tiene el tubo de aire comprimido que yo llevo en la espalda cuando buceo y tengo acá un robinete, una válvula casi a la altura de la nuca? ¿Tienen idea qué presión lleva ese botellón de buceo o ese tanque, ese tubo, cuando yo empiezo a bucear? Se lo digo en libras. No sé ¿Cómo? no sé cuándo empezás, pero tienen una capacidad de presión alta, ¿no? Arriba de los 200 bares. Normalmente buceamos con una presión de arranque de 200 bares, es decir, de unas 1000 libras. Y cada centímetro cuadrado del interior de ese botellón
tiene una fuerza de 200 kilos. ¿Sí? Para que se den una idea. Si quieren, si tienen algún almacenero amigo, o si tienen algún fiambrero amigo, o si tienen algún verdulero amigo, agarren con un dedo, ¿sí? No sé si ustedes me están viendo, yo no me veo. Agarren con un dedo, el área de un dedo es más o menos 1 centímetro cuadrado. Y hagan fuerza en la balanza y traten de hacer una fuerza de 5 kilos. Y van a ver lo que es. El dedo les queda violeta si quieren hacer 5 kilos de fuerza en 1 centímetro cuadrado. Imaginen lo que es el cuerpo de un buzo cuando está a 40, 50 metros de profundidad. ¿Está? ¿Hasta acá estamos? Repito, cuando hay un cuerpo sumergido en el seno de un fluido en equilibrio, no aparecen fuerzas laterales. Las fuerzas laterales se compensan. La única fuerza neta que queda es una fuerza vertical que se llama empuje y es exactamente igual al peso del volumen de fluido desalojado. O sea, esto es el volumen del cuerpo, que es exactamente igual al volumen de fluido desalojado. Esto es la densidad del fluido, no la densidad del sólido, y esto es la gravedad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, yo te hago una pregunta, Julio, con esto que estás diciendo ahora. Sí. Y más que nada con lo que contás del buceo, lo que vos hacés, que disminuye tu volumen y se lo agregás y jugás con la presión que tenés en el chaleco, es para mantener el producto P por B constante y que no tener en cuenta la relación con la temperatura, estoy manejando la densidad o cómo sería. La cuestión es lo siguiente, Juliana, es decir, en los buceos que nosotros hacemos, básicamente los buceos deportivos son hasta 35, 40 metros. En ese rango de profundidad no hay un cambio muy grande de temperatura en el agua, entonces casi todos los cálculos que hacemos es considerando densidad del agua constante. El agua es un medio continuo y da la sensación que uno cuando va buceando va encontrando un cambio de temperatura absolutamente gradual. En realidad lo que sucede en el agua, sobre todo en el agua de mar, hay sectores bien diferenciados de temperatura que se llaman termoclinas. A nosotros nos ha pasado estar buceando en Brasil casi en remera y de repente vamos bajando y estamos a 18, 19 metros y vemos el agua toda turbia y pasás la mano por esa interfase y el agua que está 1 metro más abajo está a 5 grados menos. Es decir, parecería que el gradiente de temperatura en el agua tendría que ser un continuo, pero por una serie de corrientes y fenómenos vinculados con concentración de sales y eso, el agua está estratificada y hay termoclina. Es decir, me ha pasado veces que había un fondo hermoso a 20 metros y yo estaba buceando a 18, así, tratando de no pasar la termoclina, porque cuando quería arrimarme al fondo y ver un poco más de peces, cambiaba drásticamente de temperatura. Pero para nuestros cálculos, en el cálculo de un buceo convencional, consideramos que la temperatura del agua es casi constante y por lo tanto la densidad del agua es casi constante. Y vamos a considerar cambios en la densidad siempre para compresibles, no para incompresibles en esta materia, es decir, para gases y no para líquidos. ¿Sí? Pero insisto, ese aire que yo le meto al chaleco o le saco al chaleco es para que el empuje que recibo sea siempre igual a mi peso. Como voy yendo hacia abajo y mi cuerpo se achica y el traje se achica, para mantener el empuje tengo que insuflar aire dentro del chaleco. Pero me tengo que acordar que cuando voy subiendo le tengo que sacar ese aire si no subo en forma descontrolada, ¿sí? ¿Se entendió, Juliana? Sí, perfecto. Cualquier cosa me frenan, de tiempo estamos bien, llevamos 44 minutos. Bueno, gente, de esta forma, con una matemática bastante sencilla, pudimos demostrar que la fuerza en Z que llamamos empuje es igual al volumen del cuerpo, que es igual al volumen del fluido desalojado, por la densidad del fluido, por la gravedad. Hola, Yani, ahí veo que estás entrando, ¿cómo andás? De ahora en más, a esta fuerza Z le vamos a llamar empuje. ¿Sí? Fíjense, si yo
sumerjo totalmente esta piedra en este fluido, está quieto, el empuje que recibe hacia arriba esa piedra va a ser igual al peso de todo este volumen que corrió esta piedra. El peso de este líquido desalojado es exactamente igual al empuje que recibe esta piedra. ¿Sí? Por eso se habla de peso aparente y de a poquito vamos a ir a tratar de dilucidar qué nos quería decir don Arquímedes. A ver si se entiende esta animación muy sencillita. Escucho comentarios. Fíjense, va bajando un cuerpo, rebalsa fluido, y ese fluido que rebalsa lo pesamos en una balanza y vemos que el empuje que recibe de abajo hacia arriba ese cuerpo es siempre exactamente igual al peso del fluido desalojado. ¿Sí? ¿Se entiende la animación? Sí, se entiende. Perfecto. Fíjense algunos casos. Camila, ¿tenías alguna pregunta? ¿Apareciste vos en la imagen? ¿O hiciste ruido o preguntaste algo? ¿Sigo? No, sí. Perfecto. Fíjense algunos casos. En el caso de este cuerpo, que está apoyado en el fondo, el producto en masa por gravedad, sin el peso, es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se fue hacia el fondo. Donde el peso es mayor que el empuje, aparece una fuerza normal que hace que este bloque no se hunda. Pero con el bloque apoyado en el fondo, veo que el empuje es menor que el peso y la fuerza reactiva que compensa esto es una normal que aparece en el fondo. En el caso que tenga un cuerpo suspendido a media agua, en este caso el empuje es exactamente igual al peso, no aparecen fuerzas reactivas del fondo, y puede haber cuerpos más grandes que quedan ingrávidos cuando el empuje es igual a un peso mayor, pero fíjense, algo queda, esta parte no genera empuje, lo que está fuera del fluido no genera empuje. En estos casos donde vemos algo que no se hunde nada, acá no podemos hablar de empuje. Acá solamente el cuerpo no se hunde porque su peso no puede superar las fuerzas de tensión superficial. ¿Sí? Pero esto está mal acá, es decir, no es que el empuje es mayor que el peso. Acá no hay empuje porque el cuerpo no está sumergido. Tengan cuidado con esto no está bien. Es decir, si no hay una parte del cuerpo sumergido, no podemos hablar de empuje. Profe, Sí, perdón. ¿cómo actuarían esas fuerzas de tensión superficial? Todos los fluidos tienen una determinada fuerza de tensión superficial. Es muy notoria para partículas esféricas muy chiquititas de líquido, sobre todo cuando tengo una rociadora o una pulverizadora. Es decir, en gotitas las fuerzas de tensión superficial son muy evidentes. Cuando tengo una superficie plana, no se notan tanto las fuerzas de tensión superficial, pero están. Eso es lo que permite que algunas arañas o algunos insectos de peso muy bajo puedan caminar sobre líquidos sin hundirse, pero no es que no se hunden porque tienen mucho empuje. No se hunden porque su peso es inferior a las fuerzas de tensión superficial que tienden a mantener unido a un fluido. Esas fuerzas de tensión superficial aparecen en fluidos, obviamente no aparecen en gases que se desparraman por todo el volumen que los contiene. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, gracias. En el otro ejemplo que habías dicho, donde el empuje es igual al peso, ¿hay alguna proporción? ¿Ese Tomás? Sí, ese. Ajá. Sí, ese. Acá ¿Hay alguna que te diga cuánto se puede hundir? O sea, en proporción al tamaño o
cuánto se hunde en la parte del peso. Si son cuentas muy fáciles. El objeto. Se hunde hasta que desplaza un peso de fluido igual a su peso. El resto queda afuera. Esos son los cálculos que usamos, lo que hacemos bollitas en madera de balsa cuando vamos a pescar. Es decir, ¿cuánto querés que la boya esté afuera del agua? ¿La querés ver de muy lejos? ¿La querés ver cerquita? Pero se hunde hasta que el peso del volumen de fluido que desplaza sea exactamente igual al peso del cuerpo. Es decir, en este caso, el cursor se ve, ¿no, Tomás? Sí. En este caso, el peso de este volumen hasta acá es exactamente igual al peso del fluido. Esto no recibe empuje. Esto no genera empuje. Este volumen que no desplaza fluido. ¿Están de acuerdo? Perfecto. No sé. Sí, te puedo hacer una pregunta. por supuesto. En el caso, en el de al lado, que en el empuje también es igual al peso, Candela, la altura es que... Sí, el segundo dice. sí te escucho. ¿Por dónde va a quedar sumido? ¿Eso sí se puede calcular o algo? ¿Dónde va a quedar sumergido? Claro, ¿a qué altura? Para abajo. Si ustedes se fijan, fíjense acá. Esta es la fuerza de empuje. ¿Dónde está la profundidad acá? Candela, mira, no está la profundidad. Para un cuerpo incompresible, el empuje depende de su tamaño y no de qué profundidad. ¿Sí? Bien. Para un buzo no, recuerden que la panza del buzo se va achicando. Pero para cuerpos incompresibles, el empuje no depende de la profundidad. Entonces, en este caso, dibujamos ahí, pero ¿cuál es la profundidad? Cualquiera, se puede estabilizar en cualquier profundidad. El empuje para cuerpos incompresibles no depende de la profundidad. ¿Está? Bien, ya. Sí. Gente en general, ¿puedo seguir? Hace 52 minutos que estoy hablando. Ya me haría falta unos martes o unos bizcochitos de grasa que normalmente robaba de los pasillos mientras caminaba entre ustedes, pero ahora, bueno, sigo la charla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo seguir? Sí, dale. Sí, profe. Volvemos a la idea de don Arquímedes. ¿Qué buscaba don Arquímedes? Tratar de determinar cuál era la densidad de una corona que aparentemente era de oro. Entonces, ¿qué hacía? Primero pesaba la corona en el aire, ¿sí? Pesaba esa corona o cualquier objeto en el aire y encontraba que tenía una masa de tantos gramos. ¿Hasta ahí me siguen? Después, Sí. lo sumergía en agua, cuya densidad conocía, que decía que era 1 gramo por centímetro cúbico, y lo volvía a pesar. ¿Cuánto le da si lo peso cuando está en agua? ¿Más o menos? ¿El peso aparente es mayor o es menor? ¿O es igual? ¿Qué les parece? Esta balanza... Es menor por el empuje. No escuché bien, perdón. Es menor porque estaríamos teniendo el empuje cancelando el peso. Exacto. Leandro también, cuando ponen algo en el chat me aparece así, cuando leo y quiero acordarme del nombre ya se me fueron, pero me parece que era Leandro que decía también que era menor, ¿sí? Básicamente, yo estoy por bucear y estoy con todo el neopreno, aletas, reguladores, manómetro, profundímetro, un botellón, cinturón de látex, yo afuera del agua yo digo, me quiero meter al agua, no doy más, estoy muy pesado arriba de un bote que se mueve y normalmente llego al lugar de buceo después de 1 hora de navegar, o sea que me cagaron a palo las olas, estoy cansado y estoy pesado con todo eso puesto así en un bote que se mueve. De repente me tiro al agua y la sensación es decir, qué placer. ¿Por qué? Es decir, estaba muy pesado en el aire
pero cuando me meto en el agua y tengo una fuerza adicional hacia arriba, me siento mucho más liviano. Entonces Arquímedes lo que hacía era pesar la corona en el aire y encontrar su peso m, pesar la corona totalmente sumergida en agua y encontrar un peso aparente m'. Cuando hago m menos m', fíjense, acá me olvidé de traducir, mil disculpas, me quedó gramos of agua, mil disculpas. Si yo hago el peso en el aire menos el peso aparente m', tengo los gramos of agua que desplacé. Y el agua tiene una densidad, el agua dulce, una densidad de aproximadamente 1 gramo por centímetro cuadrado. Es decir, que haciendo el peso aparente dividido la densidad, tengo el volumen del objeto. Y si tengo el volumen del objeto y tengo la masa del objeto, puedo calcular la densidad. Y si la densidad me da parecida a la densidad del oro, quiere decir que esa corona era real y no estaba adulterada. ¿Se entiende la cuenta o vamos todo de vuelta? Si se entiende, sigo, si no, repetimos esta charla todas las veces que sea necesario. Micaela dice que se entiende, ¿no sé alguien más? Sí, se entiende. ¿Sí? Una cuentita muy sencilla, pero Sí, se entendió. fíjense la inventiva de un señor que hace más de 2000 años se las rebuscó como para saber, sin un cromatógrafo o sin análisis químicos importantes, aún con balanzas muy elementales, para determinar si una corona era de oro o no. Bien, ya falta menos, aguántenme. Ustedes en seminarios van a tener muchos problemas para calcular presiones en determinados puntos y van a tener que calcular perfiles de presiones integrando la ecuación general de la fluidostática. Van a tener problemas de fuerzas sobre superficies y también van a tener problemas de calcular momentos sobre superficies. Recuerden que cuando hablamos de fuerzas sobre superficies estamos hablando de acciones que tienden a correr un cuerpo y acelerarlo. Las fuerzas tienden a generar traslación o aceleración en un cuerpo. En cambio, los momentos tienden a generar rotación de un cuerpo. Entonces, donde vean una palanca que está fija con una bisagrita, normalmente los cálculos van por el lado del momento, con esa palanca no se va a trasladar, sino que va a pivotear, va a rotar sobre una bisagra fija. Pero tengan mucho cuidado cuando empiecen a resolver problemas que algunos son de fuerzas y otros son de momento. Inclusive hay muchos problemas donde se resuelven por momento y donde tienen que calcular una fuerza, pero despejando de conceptos vinculados con momento. Recuerden, las fuerzas las calculamos para sacar traslaciones o aceleraciones y los momentos los utilizamos para sacar rotaciones. Normalmente, los momentos ustedes los calculaban como fuerza por distancia, o fuerza por brazo de palanca, o fuerza por vector de desplazamiento. Todo dependía de la profundidad con la que habían trabajado. Pero normalmente siempre calculaban fuerza por distancia, y donde esta distancia era el segmento perpendicular a la recta de acción de la fuerza que pasaba por el punto de pivote. ¿Se acuerdan de eso, de ese concepto? Siempre yo miraba la línea de acción de la fuerza, veía cuál era el punto donde había pivot o giro, y la mínima distancia entre la recta de acción de la fuerza y el punto de giro era lo que se llamaba distancia, brazo de palanca o vector de desplazamiento. Pero, insisto, normalmente calculaban momentos como un producto de fuerza por distancia. Si hacemos lo mismo que hicimos al principio de la clase, y decimos que la derivada del momento es la derivada de fuerza por la posición o brazo de palanca, más la fuerza por la derivada del vector de desplazamiento, y encontramos que no tiene sentido hablar de una fuerza total aplicada en un diferencial de brazo de palanca. Esto no tiene sentido. Por lo tanto,
generalmente calculamos los diferenciales de momento como los diferenciales de fuerza aplicados a una determinada distancia fija. Pero en realidad, para que todo cierre y nos quede de acuerdo a la regla de la mano derecha, y se acuerdan del tirabuzón y todas esas cosas que vimos en física de sólidos, en realidad el diferencial de momento como un vector, es igual al vector desplazamiento por el vector diferencial fuerza. Pero recuerden, el momento es un vector, y es un vector que tiene una dirección que es perpendicular al plano formado entre la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza. Es decir, si yo tengo una fuerza en I, tengo una palanca así, tengo una fuerza en I, para abajo o para arriba, y una distancia en X, ¿sí? Una fuerza en I, supónganse, estoy ajustando una tuerca, estoy haciendo una fuerza en I, y mi brazo de palanca es en X. ¿El momento en qué plano está? En Z. En Z. Recuerden, el momento es un vector perpendicular al plano que se forma entre la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza. ¿Sí? Si esta es mi dirección del desplazamiento y esta es la dirección de la fuerza, este es el plano. El momento es un vector perpendicular al plano que se forma entre la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza. Y acá el orden de los factores sí altera el producto, porque es un producto vectorial. ¿Sí? Entonces pone primero, como primer factor, el vector de desplazamiento, y como segundo factor, el vector diferencial fuerza, y no al revés. Repito, el momento es un vector, pero si tengo una fuerza en Y y un desplazamiento en X, el momento es en Z, no es ni en X ni en Y. Insisto hasta el cansancio, el momento es un vector perpendicular al plano que se forma entre la dirección del desplazamiento y la dirección de la fuerza. Para terminar, recuerden lo siguiente, los signos típicos que se dan para momentos, tanto por convección como con concordancia con la regla de la mano derecha, como si hacen bien ese producto y calculan bien los signos. Todo aquel momento que tienda a hacer girar una palanca en sentido antihorario va a ser positivo. Todo aquel momento que tienda a hacer girar una palanca en el sentido horario va a ser un momento negativo. Si utilizamos esta convención, siempre vamos a estar en concordancia con la regla de la mano derecha o con las convenciones de signos que utilicemos. ¿Sí? Gente, hasta acá estaríamos con la teoría. A partir de las 7, si no me equivoco, arrancarían con la práctica o con la consulta, algo de eso, sí, pero mi parte ya está terminando, sigue grabando, en algún momento pongo parar la grabación y después vaya uno a saber a dónde va a ir esa grabación, pero en algún lado la voy a encontrar. Pido mil disculpas por no encontrar la anterior grabación, que no tenía todas estas cosas, me parece que no estábamos grabando la otra vez, así que mil disculpas. En caso que la clase anterior, la clase que di el miércoles, ustedes necesiten grabarla, me avisan y me pongo un día, 2 horas y media frente a la pantalla y listo. Trinidad se me fue rápido, pero a ver si veo el chat. Hola. Sí, te preguntaba si se podían subir antes las diapositivas de las clases para poder imprimirlas. Tenés absolutamente toda la razón, Trinidad. Yo estoy tratando de subirlas al menos 3 o 4 horas antes. Hoy las subí al mediodía. ¿Sí? Pero... ok, No, pero pido mil disculpas. Si ustedes necesitan que se suban antes, hago todo lo imposible. Lo que pasa es que como soy un hincha piloto, estoy hasta el último momento haciéndole retoques y agregándole cosas, pero siempre al menos 4 horas antes de tener la teoría, ustedes tienen subidas las filminas, ¿sí?
entiendo, sí, Trinidad, sí, la idea es tenerlas impresas y van escribiendo sobre lo que tienen. Así que, si fue con poco tiempo de anticipación, pido mil disculpas. Creo que para la próxima van a estar las diapositivas con más tiempo y me parece que va a estar la grabación. Hasta ahora estoy mirando con una porción del ojo y todavía veo que está grabando. Si les parece bien, yo detengo la grabación y después nos quedamos conversando todo lo que ustedes quieran, ¿sí?